Hoy día nos juntamos a hacer esta conversación como un aporte a un libro que va a salir prontamente, que se llama Mujeres de las Artes Visuales en Chile, 2010-2020. En ese contexto, Cecilia hace parte de ese libro, junto con 59 mujeres artistas, y la idea de esta conversación es que Cecilia pueda compartirnos parte de los procesos de las obras que fueron seleccionadas, que son 3. Entonces vamos a empezar ese recorrido como para poder aportar a la lectura de sus obras y de su trabajo en este tiempo. Así que partimos con la obra Bienes Familiares, que es de 2009, para que nos cuente cómo nació o cómo fue el proceso de desarrollo. Bueno, ante todo, gracias Elisa por tu colaboración. A mí me parece que es como muy importante también que de alguna forma también hacerte parte de este proceso, porque el trabajo que tú generas es también, yo creo que muy congruente también con esta forma de trabajar también que hubo en este libro, ¿ya? También, obviamente, porque es un trabajo que involucra mucho esta suerte como de conexión también con el otro, bueno, eso es como un dato que igual yo quería poner en relieve, porque es importante también pensar en distintas formas también de hacer también difusión a la cultura. Así que muchas gracias ahí, Eli. En clave colaborativa siempre. Colaborativa siempre. Muy bien. Lo otro, bueno, respecto como a bienes familiares, fue un trabajo que fue hecho en base como a una convocatoria interna de las personas que estuvieron en el Magíster de Artes Visuales de la Universidad de Chile. Y en eso yo postulé, digamos, con este trabajo que consistía básicamente en elaborar estas piezas de cerámica, cerámica lustrosa, ya como que tiene esta típica característica como estas losas antiguas que tienen estos brillos medios nacarados. Eh, Me llamaba mucho la atención en mi casa que teníamos un elefante con esas características. Hay mucha gente que les pone billetes, qué sé yo, que hace cosas así con esas figuritas, pero en mi caso a mí me llamaba mucho la atención eso de ese tipo de objetos, como y el pañito de crochet también. Cosas que yo veía cuando chica en mi casa y me gustaba incluso jugar con esas figuritas como si fueran juguetes. Entonces, bueno, en eso también como que a poco esa llamada como de atención que me generan estos objetos, también yo me puse a pensar como, ¿qué es el adorno? ¿Ya? Como esta idealización del objeto, ¿ya? A mí me parece que el adorno, independiente de sus características, su característica principal, digamos, o sea, como es tratar como de ornamentar un lugar, de hacerlo lo más bello posible. De repente hay adornos que ni siquiera son tan bonitos, de repente uno ve de repente en los chinos, por ejemplo, no sé, unas cuestiones pero muy estrafalarias, muy recargadas, y eso que también uno las puede ver en algunas casas, y que sí, el objetivo principal es que la casa se vea bonita, presentar lo mejor de sí. De hecho, como lo que ven los invitados cuando entran, todas estas decoraciones. Entonces tiene siempre como esa finalidad de agradar a la persona que entra, de mostrar lo mejor. Entonces yo pensaba que en base a eso, de mostrar lo mejor, ¿qué pasa si lo que yo muestro, que está hecho como bajo esta misma premisa, son objetos que están deformados, que tienen como malformaciones, qué sé yo, un elefante con 4 orejas, por ahí también está un delfín también que era con, no sé, con una hélice en vez de cola, así varias figuritas de animales que están con deformaciones. Entonces, un poco como que era la reflexión respecto como a esta como, eh, digamos, eh, ¿cómo se podría decir? Bueno, esta discordancia, por decirlo así, entre esto de qué es mostrar lo mejor
y versus esto que de repente no es tan típico, que quizás uno quiere ocultar, Claro. y que en el fondo se deriva a la familia, que todas las familias tienen esta cosa así como media oculta. O sea, yo creo que no hay familia exenta de secretos, de alguna que otra cosa por Claro. ahí que uno quiere mucho mostrar. Entonces, Cómo exponer esa dualidad, o sea, claro, digamos, esa quiere dualidad. mostrar y versus lo que hay, sería algo así, ¿no? O lo que pudiera Claro, ser. claro, es como versus lo que hay, pero también eso que hay que, si bien se podría considerar como feo, por decirlo así, o como algo que es anómalo, pero que es Claro. parte de, y también le da como su belleza, independiente es como un poco abrazar esos dos lados, ¿ya? Es Una como cosa poner así. en valor, claro, como parte de la constitución de una familia en este caso, pero como parte también de un proceso, ¿no? De construcción. También es parte de lo malo o lo feo o lo distinto. Claro, como hacer Porque parte de eso. Ujú. es interesante también porque al usar como ese tipo de figuras que son como parte de un imaginario colectivo, digamos que en muchísimas casas en Chile podemos encontrarlo, también lo hace Sí, como muchísimo más universal en algún punto, ¿no? Como que esas como deconstrucciones de las formas que haces le van a como llamar la atención a mucha más gente, ¿no? Porque tenemos como sí, en la cabeza esas figuritas, ¿no? Entonces, sí, está ujú. bueno, es interesante eso. Sí, de hecho, como que la idea también era como, claro, poder como un poco acercar también eso que es tan como común. Me gustaba trabajar desde esa cuestión como muy cotidiana, muy, claro que después obviamente se expande, algo que es muy particular se vuelve como más general porque son imágenes que tenemos en nuestras cabezas. O sea, lo mismo el pañito de crochet, también como que lo meto ahí con el fin también como de hacer más patente ese recuerdo y hacer también, darle esa calidez, porque claro, también podrían estar así como solos y ahí funcionan quizá un poco más a modo de escultura. Claro, Pero claro, ahí como que estoy lo hablando de cerámica. remites, claro, y ahí con eso lo remites como al lugar de origen, digamos, como Exacto. es el tema que en tu obra es como que lo atraviesa todo, que es lo doméstico, también como lo íntimo, ¿no? Del espacio del adentro en algún punto, ¿no? Ujú. Sí. Con los trapitos. Bueno, y respecto a los procesos materiales como que desarrollaste para terminar, para hacer esas piezas, digamos, ¿cómo los podrías describir o si hay algo interesante que te parece contar al respecto? Mm, Una de las cosas es que hay varias de esas figuras que tuve que hacer más de una vez, porque en alguna, por un lado, unas de esas varias, como que con el terremoto dejaron de existir, o sea, se quebraron así. Ah, Y una vez que se quiebra la pieza, igual es difícil así como darle una, no, claro, como constituirla como tal. Entonces, no, bueno, también en el mismo proceso hay algunas que se me quebraron. También obviamente fui investigando primero con bocetos, por ejemplo, compré, por ejemplo, a ver, había comprado algunos de estos juguetitos de goma, así como estos mm, animales de la selva, de la granja, todas esas cuestiones. sí, Eh, y con varios de ellos hice primero bocetos por Photoshop. Ese fue como, primero como armé unos, así como le saqué fotos, los armé con Photoshop, hice estas como especie de híbridos y después en base a eso los utilicé después como modelo tanto para modelarlos como también para tener referencia a dónde iba cada cosa. Así como, ah, mira, buenísimo, o sea, primero hiciste un acercamiento visual, digamos, sí, del montaje para poder exacto. hacerlo en Sí. tridimensional, digamos. Sí, de hecho, como que el montaje extrañamente se parece bastante como a lo que yo había proyectado. O sea, obviamente no había hecho esta como visualización con todos los objetos, pero sí con algunos y creo que igual quedó bastante similar la idea, digamos, así como la idea, así como General, general. claro, Porque suele a veces suceder que cambia mucho. Y en este caso como creo que se dio de una forma bastante como orgánica.
De hecho, como que seguí esos pasos y creo que dentro de todo, obviamente, obviando todo eso de que se quiebren o se me hayan caído, y por lo general yo trabajo con más de, en ese caso eran como, creo que son como 7 piezas y supongamos que terminé haciendo como al menos unas 2 extras, y no han visto la luz, incluso tengo algunas fotografías de alguna que salió en una revista nomás, y que no había Mm. salido antes en que no estuvo en esta muestra, que era un león, así, era como, pero que tenía así la cabeza, pero llena no se le veía la cabeza, es em, como puro de estos como dreadlocks, tenían Ah, una cosa como muy locas. Entonces, claro, después que hago un montón o varias, después yo selecciono, como que nunca es como lo que hice es lo que queda, sino que tiendo a editar después el material porque hay veces que después pienso más el trabajo y como que de alguna manera hago como una línea editorial. Después como que edito y digo, ya, no, si esta tiene más que ver con lo que yo quiero transmitir o esta también puede dialogar con esta otra pieza y así también generar quizás como algunas narrativas internas también dentro del trabajo. Es como una está forma bueno también. eso. Porque también es para que tenga una unidad en sí mismo, ¿no? Porque nos pasa muchas veces, viste, que como que tenemos piezas o obras o pinturas o lo que sea que nos gustan mucho, pero de repente como que en un conjunto se desenmarca, ¿viste? Y que uno tiene que tomar Ah, decisiones como por el bien del colectivo, digamos, para que funcione, poder editar. Pero es súper interesante lo que cuentas porque yo habría pensado que esa selección se podía hacer desde la bidimensionalidad, o sea, los montajes. Entonces, como ujú. un trabajo extra tuyo que es como muy, me parece muy, además, prolijo, que es, en el fondo, llevar a cabo la pieza para ahí editar, es como un montón, ¿viste? Como que Espera. ya me parece claro. Porque obviamente no va a ser lo mismo nunca el montaje que el real, como va a poder hacer la edición. ¿No? Y si te fijáis, de hecho, hasta cuando te lo menciono, te digo, un león con la cabeza llena casi de dreadlocks, tú pensáis no tiene nada que ver con esto. O sea, es como, Claro. en algún momento lo hice por gusto, porque dije, ah, ya esto es como, A claro, ver tiene una cómo cuestión queda. súper extraña, pero después en el conjunto era como, no, no pasa nada. Entonces, claro, a Claro. veces es más trabajo, pero Te, igual es te quedas más como, conforme probablemente, como, sí, yo creo que más conforme. Es como que es más como finalmente dar la posibilidad de tomar más distancia. ¿Cachai? claro, Como que cuando tú no haces ese ejercicio, quizás de hacer quizás alguna extra, no tienes la distancia, es como ya esto es y ya fue. Pero cuando haces claro, quizás uno, como que puedes tomar distancia respecto a cuál puede ser más precisa para ese tipo de planteamiento. Entonces, claro, igual. totalmente. Y después, bueno, la segunda obra, ahí ya entras directamente en otra materialidad y sí Ujú. está la cita respecto a esta primera de los pañitos de crochet, pero la segunda obra se llama Trama, que es de 2011. Y esa, bueno, es otra materialidad y es súper interesante porque también es algo que es muy común y muy relacionado como con lo que diríamos artes menores, los oficios, lo manual, lo artesanal. Y tú le diste una vuelta ahí interesante. No sé cómo fue ese proceso. Sí, bueno, ese proceso también fue como un poco mirando la casa materna, ¿ya? Como, eh, bueno, ese tiempo igual yo vivía con mi madre y todo eso, entonces, eh, y claro, mi mamá, me acuerdo que, y mi madrina también, son muy como adeptas al crochet, sí, pero son secas, tejiendo Mm. crochet. Y el asunto es que en los veranos, por lo general, ponían las cortinas a crochet en las ventanas. Entonces, qué sé yo, yo me acuerdo que tenían unas como angelitos, eh, algunas, algunos ahí con figuritas que habían tejido ellas, y bueno, siempre me llamaron mucho la atención porque, claro, tienen esta cuestión súper cálida del oficio. eh, Inevitablemente también nos recuerda una cuestión súper como femenina, ya como ahí está eh,
obviamente sin entrar en estereotipos, pero igual es real que las mujeres somos más de tejer, también tiene que ver con un rol súper como interno, ya como estar dentro de la casa y todo eso. Mm. Eh, pero sobre todo, claro, me gustaba esa posibilidad de construir imágenes, ¿ya? Y en esa posibilidad de construir imágenes, yo dije, ya, aquí como que creo que hay dos cosas que estaba vinculando, pero ya hay una que no se ve, obviamente, que por un lado está la cosa del pañito y todo esto, pero y lo otro era como la construcción por el pixel. También esa era otra cosa como que yo veía que era interesante y era como esto es como ver un pixeleado del computador, o sea, como que también está un poco eh, esa como, ¿cómo se podría decir? También Ese dualidad, lenguaje, como también es un es lenguaje, claro, dos lenguajes tan distintos. tan distinto. Entonces, bueno, en ese tiempo yo hacía como de MC en una banda donde principalmente la música que se hacía era con Nintendo. Y con Ah, Nintendo un poco más, no sé, con las primeras Nintendo que tenían este tipo como de, de dibujos, así como a punta de pixel, sí, ¿cierto? Y, y bueno, y me llamaba mucho la atención ese mundo también. Obviamente, como te digo, no se ve en ese trabajo, tampoco me interesa particularmente que se vea, no, pero es eh, parte de la construcción que hiciste, digamos. como la reflexión, sí. Sí, Y bueno, y ahí también hay algunas imágenes de esas tramas que son, por ejemplo, algunas de celulares, de algunas también de las nuevas tecnologías, de las nuevas formas de comer, por ejemplo, no sé, la comida rápida, aparecen unos completos, eh, también aparece el tsunami, como que metía cosas así muy actuales claro. con esta otra línea que es más bien de Un algo lento, registro clásico, además, claro. clásico, lento, súper hogareño, donde todo ocurre de manera más lenta. Bueno, también habían cacerolazos también que puse ahí en esa misma, en estas Serie, mismas claro. celditas, sí. Y, y bueno, me interesaba mucho como ese choque de esos dos mundos, como esto que es lento, que es como muy pausado, ¿ya? También como eh, muy, bueno, casero también, se vincula con estas otras realidades, ¿ya? Mm. Entonces, Sí, lo eso, íntimo de nuevo, como lo de... claro, de nuevo. Mm. Sí, de nuevo como lo íntimo, por ejemplo, aparecen también unos angelitos ahí como, ahí acordándome, como que copié un poco esa idea de los angelitos que yo veía en las ventanas de la casa Mm. y que salen al lado de condones, por ejemplo, así como unos angelitos y una figura, así como un preservativo ahí como... Y como de nuevo el tema también de los referentes que son colectivos, porque esa, Claro, como, esa figura de los angelitos también era un patrón que también claro, usaba y como que mucha gente lo vimos en distintos lugares y entonces otra vez apelabas a eso y era como el choque de esa deconstrucción de la imagen clásica tras la... claro. Y también ahí como de la pureza también, porque había una cuestión como muy pura también en este tipo de trabajo, en esos tipos de dibujos, así el angelito, pero Claro, claro, está al lado de una forma, claro, no es tan así notorio el preservativo, pero sí, está está, al lado como el angelito, ahí como todo muy, como un poco, como esa decoración de alguna forma puede ser tergiversada, ¿ya? sí, En el fondo sí, también un poco está parte de esa misma línea, como de cómo el ornamento también se revela, ¿ya? claro. Sí, Una es cosa. un relato totalmente distinto y que hablar de otras cosas, ¿no? Ujú. Y ahí, claro, el ornamento no es tan inocente, no es tan así como, no es solo superficie. Claro. Y es contexto además, que eso es como Claro, importante, es contexto. porque algo que es del interior, en rigor, está hablando de una afuera también, ¿no? Como con referentes de, digo, los cacerolazos, estoy pensando justo en esa época, Ujú, como que lo hacía muy contextual, ¿no? Como de una afuera, ujú.
contratado. Y respecto a esa obra, en lo material, como en el proceso ya físico, ¿te parezca como interesante contar? ¿Esas cosas las haces tú? O sea, Los ¿las pañitos, tejes? en este caso yo le pedí a mi madrina, Mm, ¿ya? Que me ayudara y ujú, también, porque claro, en ese sentido yo igual sé tejer a crochet, pero ese trabajo implicaba entre tejer a crochet, porque eran varios trabajos que se presentaban esa vez. Entonces, sí, uno de esos trabajos era tramas. ujú, Y principalmente lo que yo hice fue como diseñar todos estos mm, patrones, como claro, armar como qué puntos quería, dónde quería esto, hacer como el mapa, por decirlo así. claro. Y me Que hubiese te encantado. ayudaran las expertas. Claro, sí, no hay pastelero a tus pasteles. Como que Claro, tal cual. obviamente hay un punto en que igual uno tiene que poder ceder porque hay personas que lo hacen mejor que tú Totalmente. y van a llevar ese mensaje mucho mejor que tú. Porque, Sí, es interesante eso, sí. Sí, sí, porque sí. además, igual, además le da otro valor también. Mm. Otra vez que hay algo como lo colaborativo y en ese caso lo familiar, ¿no? Como Sí, no, absolutamente. O la sea, suma, el aporte. sí, de hecho, como que hay otros trabajos también en los que me ha ayudado mi madrina, así tejiendo. Tengo un video también que, que hice alguna vez, un video muy corto de 3 segundos, de 30 segundos digo, donde se saca varias veces como máscaras hechas en lana, así como, Ah, y todas esas máscaras las tejió ella. Entonces hay cosas ahí como que, claro, yo creo que en general muchos artistas vinculan a su familia de repente en su quehacer. sí, O sea, claro, casi siempre diría, sí, es muy común. claro. De hecho, por ejemplo, a mí, en el caso como ya como docente, en la misma universidad, cuando, bueno, no estábamos en pandemia y todo eso, pero siempre veía a los papás de algunos alumnos, así como llevándoles sus materiales, Claro, con el auto totalmente. cargado de cosas, o de Sí, repente como ayudándolos a llevarse sus trabajos. A mí todas esas cuestiones me generan demasiada ternura sí, 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 y, y tal claro, cual. y ahí uno ve que el trabajo del artista de repente involucra a toda una familia, pues, Sí, entonces, sí, eh, sí, al final, lo que no se ve, pero es real. claro, es súper colaborativo. Mm. Sí, buenísimo. Y bueno, la tercera obra que aparece en este libro se llama, esta es más de ahora, justo en este contexto, y que se llama Yo, mí misma y conmigo, que es de este. Ujú. Y entonces, Yes. este proceso que sí que es bastante colectivo porque lo hemos vivido todas y todos, cuéntanos cómo salió esa obra, de todo esto, que está. Sí, en realidad como que este trabajo partió con, bueno, una de las cosas que faltó mencionar, como que siempre trato en mis trabajos, y que tiene que ver mucho con el proceso, de aprender algo nuevo, ya como que es siempre de alguna manera, no sé, me gusta meterme en la pata a los caballos, como uno quiere decirlo, pero siempre de alguna manera me gusta como buscar alguna manera donde yo pueda aprender algo nuevo, por ende también armar como reflexiones en base como a esas experiencias. Y bueno, esta fue una de ellas, ¿ya? Porque partió por un ejercicio de armar aerófonos, ya como que yo ya había trabajado antes armando unas vasijas silbadoras, y eso me quedó gustando, ya porque encontraba muy apasionante. Bueno, las vasijas silbadoras son estas vasijas que tienen la posibilidad de activarse con agua, ¿ya? Y generar distintos sonidos dependiendo de el tipo, obviamente, de cuerpo cerámico del que estemos utilizando, así como también la forma, la cantidad de agua y los movimientos que nosotros le demos. Entonces, en esa búsqueda como de generar nuevas sonoridades, perdón, eh, empecé a armar aerófonos, ¿ya? Y estos aerófonos, bueno, me había metido un curso, había ido para afuera y como para aprender un poco más sobre esto. Y, y bueno, y después me puse a armar estas piezas, como a aplicar un poco eso ya aprendido. Y, y empecé a armar estas piezas que son representaciones de
teteras, tazas, lecheritos, hay un pan incluso, así como una especie de Una marraqueta. una ¿No era? marraqueta, una marraqueta sonora. Entonces, mi primer objetivo fue como, creo que esto me sirve para hacer como quería hacer como una hora de once, así como, ¿qué pasaba si esto yo lo vinculaba con con el día a día, así con, cómo sería una once si fuese algo musical? Que de hecho a mí me llama mucho la atención, claro que en otras partes no existe la once, entonces es como algo muy de acá. Mm, Pero yo me di cuenta que, claro, la once en realidad, en otras partes, claro, le llaman merienda, tiene otras, como, otras secciones. sí, Eh, pero en sí, como que aquí se repite mucho eso de desayuno, once, como que hay una especie ahí como de repetición, ¿ya? De acciones. Entonces, me fijé que ese era como el tipo de elementos que se utilizan más en la casa cuando uno está todo el día en casa como día de pandemia, ¿ya? claro. Y uno no puede salir. Entonces, yo ahí pensé que estaría bueno armar quizás como el paso de estos días, así como tratar de hacerlo como una forma eh, como un tanto musical de este proceso, de esta repetición de espacios y momentos. Entonces, es por eso que ahí me hago un video donde salgo repetida 3 veces, ya como una Cecilia que está, eh, una Cecilia de trabajo, ya que está como con sus lentes, así como yo ahora, otra Cecilia así como más casual y otra ya que se está despertando, se está desperezando ahí como la mañana. Entonces Claro. empieza como cada una, las tres empiezan a compartir y hacer sonar estos instrumentos como si estuvieran compartiendo ya sea el desayuno, la once, no sé, lo que sea, o la hora del café. Y, y bueno, y claro, estos, esto tiene como una corta duración, pero en el fondo como que tampoco quería hacerlo tan prolongado porque yo creo que igual creo que quería que se entendiera el punto nomás Claro, el del concepto asunto. se puede describir en poco tiempo, como que ya se lee. Claro. Y Ujú. además que estaba pensando que en la pandemia, o sea, en el aislamiento, finalmente las instancias de alimentación Ujú. eran, te dividían el día también, ¿viste? Como que el Claro. era tan plano que esas instancias eran lo que te cortaba, como que lo único que nos hacía saber que era una hora u otra, ¿no? Y otra Sí. como que en ese proceso se repite en las 3 obras que vimos, que otra vez apelas a cosas que son bastante colectivas, que son universales, que la gente puede reconocer fácilmente. Y como que en este caso aparte es súper claro, ¿no? Como ese punto me parece. Que, Sí, ¿no? Y el otro el mismo lugar, también eso, como que todo el rato el mismo lugar. Entonces, es como, o sea, ¿a quién no le pasó que estuvo en el mismo lugar y se hartó del mismo lugar? O sea, como, ay, otra vez, como que mi oficina es el living, ¿cachai? Como que sí, mi sí, todo oficina es, transcurre en el mismo espacio físico. exacto, es como que todo transcurría ahí y en el fondo después igual se volvía un momento que está ahí un poco como abrumado de que eso sea lo único que ves en el día. Claro, Entonces, a total, eso enfocaba el trabajo. claro. Y Es como una reflexión sobre nuestro tiempo de pandemia. Pudiste sacar algo bueno. sí, Y, algo salió de ahí. y en el proceso ese, por ejemplo, con el tema de la grabación del video y la edición, ¿ahí lo hiciste tú o también había ayuda familiar? No, ahí por supuesto, ayuda familiar, porque yo en el video no me manejo mucho. Entonces Ay, ahí em, eh, mi marido me estuvo ayudando ahí me estuvo ayudando ahí se maneja con la más. edición. Él se maneja súper bien. De hecho, Qué bueno. o Claro, sea, muy él, bueno. él- él es programador, pero trabajó mucho tiempo y estudió producción de televisión. Entonces, como que sabe Ah, esos códigos también. muy bien. Entonces, él hizo todo el efecto eso De de las cortar y Cecilias, crear las tesis. las Sí, cesis múltiples. Muy bien. exacto. Mucho talento en esta familia.
Sí, Muy no, bueno. sí, de hecho, como que, mira, en los procesos, ahí como em, mi hermana, por ejemplo, para un trabajo me consiguió dientes, porque es dentista. Eh, Siempre bueno, aparece. mi mamá también para unos trabajos que hice como con papel me consiguió los bisturís, porque mi mamá trabaja como, era enfermera, o sea, bueno, jubilada, pero trabajo de enfermera, sí. Em, bueno, en este caso, claro, lo del video, mi madrina que teje, y así también, eh, claro, pues ahí uno, como, todos ahí como circo, Sí, sí, es circo, circo. usando las redes, claro, toda la red para que se lleve a cabo una obra. Increíble, Sí. está muy buena. Muy bueno. Bueno, buenísimo. Esas son las 3 obras que van a estar en este libro, que se va a lanzar próximamente. Y Ujú, bueno, para cerrar, yo quería decir que ojalá que sigan proliferando proyectos como este, que difundan el trabajo de mujeres, que está como muy al debe, ¿no? El país y el mundo, en ujú, rescatar y visibilizar el trabajo de mujeres artistas y en otros ámbitos también. Así que ujú. felicitar a todo el equipo que hizo este libro y a ti, Ceci, por ser parte y por las obras. Y no sé si tú quieres decir algo para terminar. Sí, o sea, agradecerte por haber como apañado con esta iniciativa y también obviamente agradecer al comité editorial por todo el apoyo también y por haber escogido también mi cuerpo de obra también para incluirlo en la publicación. Así Claro, que y agradecer que no la nombramos a Gloria Cortés Aliaga, que es quien sí, texto sobre tu obra que va a estar en el libro. sí, está muy bueno, creo que también traduce bastante bien. Yo me sentí bastante identificada con el texto, así que como Buenísimo. que Claro, muy buena observación, así, muy buen perfecto. texto. Buenísimo. Así que ahí para que estén atentos al libro. Y bueno, cerramos acá.